Piensa en tus días en la escuela. Desafortunadamente, los maestros deben seguir un plan de estudios, lo que significa que no pueden hablar de todo. Acompáñanos mientras exploramos algunas cosas que están prohibidas de hablar en las escuelas. You are such a comfy bumpkin, Celtics. This is Rome. We have communal toilets. We can go together. Los tenedores prohibidos. Mientras que en otros países del continente se venían utilizando tenedores desde hacía años, los ingleses dudaban en adoptar esta mejora en la mesa. No fue hasta el siglo XVIII que los elegantes tenedores ingleses obtuvieron una púa o dos adicionales y una curva elegante para ayudarles a manejar los alimentos. Aún así, el tipo de dos púas se utilizaba en gran parte de la era victoriana en las zonas rurales de Inglaterra y entre aquellos que no veían necesidad de desechar cubiertos perfectamente buenos. Sin embargo, esta no fue una modificación fácil de lograr. Cuando los ingleses vieron por primera vez tenedores, desconfiaron de ellos y se burlaron. Muchas personas en la Edad Media creían que el utensilio de 3 puntas recordaba al tridente del diablo y por lo tanto era un dispositivo impuro e impío. El tenedor no despegó completamente, al menos entre la aristocracia, hasta el siglo XVIII en Francia, con diversas civilizaciones siguiendo su ejemplo, aunque solo fuera por cuestiones estéticas. Hambruna de Bengala, de 1943. La hambruna de Bengala de 1943 fue causada por los seres humanos en la provincia de Bengala de la India británica. Se estima que entre 800,000 y 3.8 millones de personas murieron en la región de Bengala por inanición, malaria y otras enfermedades exacerbadas por la desnutrición, la desubicación de la población, las condiciones insalubres y la falta de tratamiento médico. Millones se empobrecieron mientras la crisis causaba estragos en importantes áreas de la economía y destrozaba la sociedad. Las familias se fragmentaron eventualmente. Los hombres abandonaron sus pequeñas granjas y dejaron el hogar en busca de empleo o se unieron al ejército británico de la India, mientras que mujeres y niños se convirtieron en migrantes sin hogar, viajando frecuentemente a Calcuta u otras ciudades importantes en busca de ayuda organizada. Miniatura. Nuestra miniatura es espeluznante, ya que podemos ver muchos cadáveres colgando de un largo cable que está unido a 2 acantilados. ¿Quiénes son estas personas? ¿Es así como se ve la detención en ciertos países? Si alguien sabe, no dude en hacérnoslo saber en los comentarios. Sombrero vaquero. El sombrero vaquero es un símbolo prominente de la cultura estadounidense, que representa las culturas del sur, oeste y suroeste de Estados Unidos. La vista del sombrero evoca recuerdos de la agricultura, la cría de ganado y forjar un propio camino en una nueva frontera. El sombrero vaquero es un icono que encarna el espíritu estadounidense. El primer sombrero vaquero apareció en la década de 1860, aunque podemos rastrear sus orígenes hasta el siglo XIII. Los jinetes mongoles a caballo están registrados usando sombreros con una corona elevada y ala ancha para mantener sus cabezas calientes y proteger sus caras y cuellos del sol. Cuando los pioneros europeos comenzaron a llegar al oeste estadounidense en el siglo XIX, no había un sombrero estándar. Usaban una variedad de sombreros, incluyendo sombreros de copa, bonetes, gorras de marinero, gorros improvisados de piel de mapache y muchos otros. Ingresa el sombrero vaquero, que todos conocemos y amamos. Como se mencionó anteriormente, se dice que el sombrero usado por los vaqueros mexicanos inspiró a los pioneros estadounidenses a construir el sombrero vaquero. Se atribuye a John Batterson Stetson la invención del primer sombrero vaquero estadounidense y tiene un trasfondo fascinante. En 1865, John B. Stetson creó un nuevo estilo de sombrero llamado Boss of the Plains. Lo hizo resistente, impermeable, ligero y elegante. Los sombreros más antiguos estaban construidos de fieltro de piel e incluían una banda para el sudor para distinguir entre el frente y la parte posterior, forro y una correa para la barbilla. Generalmente estaban pintados en gris, negro, marrón o blanco. Cuando la mayoría de las personas piensan en un sombrero vaquero, no imaginan el Stetson. El ala y la parte superior eran circulares y planas. A medida que el Stetson ganaba popularidad, los cambios y alteraciones lo transformaron en el sombrero vaquero moderno. La fascinación de James Jameson con el canibalismo. James Jameson, heredero de la compañía Jameson Irish Whiskey, una vez pagó 6 pañuelos por una esclava de 10 años para que dibujara el incidente en el que los caníbales sacrificaron, mutilaron y eventualmente se la comieron.
Aparentemente, Jameson estaba fascinado con el canibalismo y quería experimentarlo él mismo. En 1890, mientras viajaba por África, Jameson y su traductor se encontraron con una tribu caníbal, lo que le dio la oportunidad de satisfacer su deseo mórbido. Jameson se acercó a los jefes de la tribu, quienes le informaron que si quería presenciar la ceremonia, necesitaba comprar una esclava para que fuera sacrificada. Jameson regresó unos minutos más tarde con una niña de 10 años que había comprado a un comerciante de esclavos cercano por 6 pañuelos. El intérprete luego se acercó a los jefes y les dijo que la niña era un regalo de un hombre blanco que quería ver la comida. Según un relato de testigos presenciales del incidente, los caníbales ataron a la niña a un árbol y la apuñalaron 2 veces en el estómago. Los lugareños luego cortaron porciones de su carne mientras Jameson se sentaba dibujando en su bloc de notas. Jameson y su traductor procedieron a la choza del jefe, donde Jameson completó sus bocetos en acuarela. El mito de la altura de Napoleón. Napoleón Bonaparte, uno de los iconos culturales más reconocibles del mundo, generalmente es representado con una mano en su chaleco, y bajo y agresivo. Su presunta baja estatura y temperamento ardiente inspiraron el término complejo de Napoleón, que se refiere a la creencia ampliamente aceptada de que los hombres bajos compensan su falta de altura a través de un comportamiento dominante y agresivo. Según 3 fuentes francesas, su mayordomo, el general Gourgaud, y su médico personal Francesco Antomarchi, la altura de Napoleón era ligeramente más de 5 pies y 2 pulgadas. Utilizando las medidas francesas de la época, eso equivale a alrededor de 1.67 metros, o ligeramente menos de 5 pies y 6 pulgadas, lo cual está ligeramente por encima del promedio para un hombre francés a principios del siglo XIX. Entonces, si Napoleón tenía una estatura promedio, ¿de dónde surgió la leyenda de su estatura diminuta? De hecho, fue en su mayoría obra de un hombre, el caricaturista británico James Gillray. Las caricaturas de Gillray de Napoleón fueron tan populares e influyentes que Napoleón dijo al final de su vida que Gillray hizo más que todos los ejércitos de Europa para derribarme. Desde el principio, Gillray satirizó a Napoleón como un personaje atronador, jactancioso, si no necesariamente corto. En una caricatura, el globo de diálogo amenaza con abrumar al cuerpo de Napoleón. Sin embargo, en esta imagen, parece más musculoso que pequeño. Fue en una caricatura posterior que se introdujo la imagen diminuta que conocemos hoy. Gengis Khan. Gengis Khan fundó y controló el Imperio Mongol desde 1206 hasta su muerte en 1227, durante el cual creció hasta convertirse en el imperio contiguo más grande del mundo. Gengis Khan fue uno de los comandantes más temidos y venerados de su era. Construyó una fuerza militar mongola superior a todo lo demás que encontró. Después de pasar la mayor parte de su vida uniendo a las tribus mongoles, Khan inició una serie de expediciones militares que conquistaron gran parte de China y Asia Central. Fue generoso y ferozmente leal a sus seguidores, pero despiadado con sus enemigos. Aceptó la guía de una variedad de fuentes en su búsqueda de dominio mundial, que sentía que le estaba predestinado por la deidad suprema y chamánica Tengri. El ejército mongol bajo el mando de Gengis masacró a millones de personas, pero sus conquistas también permitieron un aumento en el comercio y el contacto cultural a través de un rango geográfico sin precedentes. En Rusia y el mundo musulmán, es conocido como un déspota atrasado y violento, pero su legado ha sido revaluado recientemente por investigadores occidentales. La historia del idioma inglés. El inglés es un idioma germánico occidental, descendiente de las lenguas ingvaeónicas, llevadas a Gran Bretaña entre mediados del siglo V y el siglo VII después de Cristo por migrantes anglosajones procedentes de lo que ahora es el noroeste de Alemania, el sur de Dinamarca y los Países Bajos. Los anglosajones llegaron a las Islas Británicas a mediados del siglo V y gobernaron gran parte del sur de Gran Bretaña. Su idioma surgió de un grupo de lenguas ingvaeónicas, habladas por colonos en Inglaterra, el sur y este de Escocia en la Alta Edad Media, reemplazando a las lenguas celtas que previamente dominaban. El inglés antiguo reflejaba los numerosos orígenes de los reinos anglosajones fundados en toda Gran Bretaña. El dialecto del oeste sajón tardío ganó gradualmente prominencia. El contacto con las lenguas germánicas del norte habladas por los vikingos escandinavos que conquistaron y colonizaron partes de Gran Bretaña en los siglos VIII y IX tuvo un impacto considerable en la formación del inglés antiguo, lo que resultó en un gran número de préstamos léxicos y reducción gramatical.
Los dialectos anglianos tuvieron un impacto más fuerte en el inglés medio. El inglés moderno temprano, el idioma utilizado por William Shakespeare, data aproximadamente del año 1500. Absorbió numerosos préstamos de la era del Renacimiento del latín y el griego antiguo, así como préstamos de otros idiomas europeos como el francés, alemán y neerlandés. El gran cambio de las vocales, que alteró las características de la mayoría de las vocales largas, fue una de las alteraciones de pronunciación más significativas durante este periodo. Para finales del siglo XVII, el inglés moderno propiamente dicho, comparable al que se habla hoy en día, se había establecido. La vida real de los piratas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en un barco pirata? ¿Qué hacían en el mar cuando no estaban robando barcos mercantes? Muchos piratas surgieron debido a los numerosos conflictos en Europa, cuando las hostilidades terminaban y no había trabajo para los antiguos soldados o mercenarios. En cambio, una de las pocas posiciones disponibles era como miembro de la tripulación de un barco pirata, pero la vida como pirata era todo menos emocionante. Los piratas estaban sujetos a una mala alimentación, condiciones peligrosas y atención médica inadecuada. Si el médico resultaba herido, se llamaba al carpintero del barco para realizar las amputaciones necesarias. Si el carpintero también resultaba herido, se convocaba al cocinero. Sin embargo, tenían un plan de pensión en el que se destinaba una décima parte del botín robado a un fondo fiduciario en caso de que resultaran heridos en batalla. Era un mejor trato de lo que la Marina Real o los marineros mercantes podían ofrecer a los marineros. La vida de pirata puede parecer emocionante en las películas, pero no era la realidad. El camino de las lágrimas. Entre 1830 y 1850, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo una limpieza étnica y el desplazamiento forzado de aproximadamente 60.000 individuos de las 5 tribus civilizadas. Tras la aprobación de la Ley de Remoción de Indios en 1830, miembros de las naciones Cherokee, Muscogee, Seminole, Chickasaw y Choctaw fueron trasladados por la fuerza desde sus tierras ancestrales en el sureste de los Estados Unidos hacia el recién designado territorio indio al oeste del río Mississippi. La evacuación de los Cherokee en 1838 fue provocada por el descubrimiento de oro cerca de Dahlonega, Georgia, en 1828, lo que desató la fiebre del oro de Georgia. En su camino hacia su nueva reserva india designada, los pueblos desplazados enfrentaron exposición, enfermedades y hambruna. Miles de personas murieron de enfermedades antes o poco después de llegar a su destino. Los historiadores han llamado a este episodio un genocidio, pero otros han disputado esta descripción, y sigue siendo un tema debatible. Los acueductos de la antigua Roma. Los romanos construyeron acueductos en toda su república, y más tarde imperio para transportar agua desde fuentes distantes hacia ciudades y pueblos. El agua de los acueductos se utilizaba para abastecer baños públicos, letrinas, fuentes y hogares privados, así como para la minería, molienda, agricultura y jardinería. El primer acueducto de Roma, completado en el 312 a.C., llevaba agua a una fuente en el mercado de ganado de la ciudad. Para el tercer siglo después de Cristo, la ciudad contaba con 11 acueductos, apoyando a una población de más de 1 millón en una economía intensiva en agua. La mayor parte del agua servía a los numerosos baños públicos de la ciudad. Ciudades y pueblos en todo el Imperio Romano siguieron el ejemplo, financiando acueductos como objetos de interés público y orgullo municipal, un lujo costoso pero necesario al que todos podían y querían aspirar. La Dama de la Libertad. La Estatua de la Libertad es una enorme escultura neoclásica en la Isla de la Libertad en el puerto de Nueva York, ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. El monumento de cobre, un regalo del pueblo francés, fue concebido por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, mientras que Gustave Eiffel construyó la estructura metálica. La estatua fue erigida el 28 de octubre de 1886. La idea de la estatua surgió en 1865, cuando el historiador y abolicionista francés Édouard de la Boulaye propuso un monumento para honrar el próximo centenario de la independencia estadounidense, la supervivencia de la democracia estadounidense y la liberación de los esclavos del país. La Guerra Franco-Prusiana detuvo el desarrollo hasta 1875, cuando la Boulaye propuso que el pueblo francés financiara la estatua mientras que los Estados Unidos proporcionaban el lugar y construían el pedestal. Bartholdi terminó la cabeza de la estatua y el brazo portador de la antorcha antes de que estuviera completamente concebida, y estas secciones se exhibieron para publicidad en exposiciones internacionales.
La plaga danzante de 1518. Los residentes de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano, fueron golpeados por un repentino y aparentemente incontrolable deseo de bailar en julio de 1518, cuando una mujer conocida como Frau Trofea salió a la calle y comenzó a girar, retorcerse y sacudirse en silencio. Comenzó la histeria. Continuó su solitario maratón de baile durante casi una semana, y poco después, alrededor de una docena de otros estrasburgueses se unieron. Para agosto, la epidemia de baile había cobrado la vida de hasta 400 personas. Sin otra explicación, los médicos locales atribuyeron el fenómeno a la sangre caliente y aconsejaron a los afectados que simplemente bailaran para alejar la fiebre. Se construyó un escenario y se contrataron bailarines profesionales. Incluso la ciudad contrató una banda para proporcionar música de fondo, pero el maratón rápidamente cobró su precio. Muchos bailarines se desmayaron por agotamiento. Algunos incluso murieron debido a apoplejías e infartos. El episodio extraño duró hasta septiembre, cuando los bailarines fueron llevados a un santuario en la cima de una montaña para buscar perdón. La plaga de baile de Estrasburgo puede sonar legendaria, pero está bien documentada en registros históricos del siglo XVI. Tampoco es la primera vez que esto sucede. Manías similares ocurrieron en Suiza, Alemania y Holanda, aunque pocas fueron tan grandes o tan letales como la que ocurrió en 1518. Historia secreta de Mount Rushmore. Casi 3 millones de personas visitan las Black Hills de Dakota del Sur cada año para ver el monte Rushmore, donde los bustos tallados de 4 presidentes estadounidenses tienen 6 pisos de altura. La visión original del monumento era aún más grandiosa que la de hoy. No hay mejor prueba de esto que el hecho de que el igualmente grandioso artista del monumento ha comenzado a trabajar en una habitación oculta dentro de la montaña, destinada a informar a las futuras civilizaciones sobre por qué se colocaron las esculturas allí. No debería sorprender que el hombre que talló cabezas masivas en una montaña fuera él mismo más grande que la vida. Gutzon Borglum, hijo nacido en Idaho de un inmigrante danés, ya se había establecido un nombre para sí mismo cuando el historiador estatal de Dakota del Sur se acercó a él para tallar una montaña en las Black Hills. Entonces, mientras comenzaba lo que se convertiría en un proyecto de 14 años y $1 millón, sus pensamientos se volvieron hacia cómo él y el resto de la civilización serían recordados cuando se fueran, en lugar de cómo grabaría 4 caras de 60 pies en una montaña. Después de todo, sabemos muy poco sobre las personas que construyeron Stonehenge. Sin nuestra ayuda, ¿cómo pueden las futuras civilizaciones, o incluso extraterrestres visitantes, apreciar nuestro legado? La construcción del monte Rushmore comenzó en 1927 y el masivo Salón de los Registros de Borglum comenzó en 1938. Colocado justo detrás de la línea del cabello de Abraham Lincoln, imaginó que esta cámara albergaría toda la información que cualquiera necesitaría sobre la montaña y el país, incluidos artefactos históricos como la Constitución y la Declaración de Derechos. Los visitantes subirían una escalera de roca de 800 pies y mirarían hacia arriba a un águila dorada de 38 pies de ancho a través de una puerta de 18 pies de altura. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos no compartió su visión y en su lugar exigió que se concentrara en los rostros. Borglum falleció 3 años después de comenzar el trabajo en la sala, justo unos días antes de su 74º cumpleaños. Nunca completó los rostros, ni mucho menos la habitación. Historia de la antigua plomería romana. El antiguo sistema de plomería romano fue una hazaña legendaria de ingeniería civil, llevando agua fresca desde cientos de kilómetros de distancia a los habitantes urbanos. Los romanos ricos tenían agua corriente caliente y fría, así como un sistema de alcantarillado que eliminaba los desechos. Los trabajos hidráulicos fueron luego mejorados hace unos 2200 años cuando se descubrieron tuberías de plomo, lo que permitió expandir drásticamente todo el sistema. La obsesión de la ciudad con las tuberías de plomo dio lugar a la creencia ampliamente extendida de que Roma cayó debido a la intoxicación por plomo. Según un nuevo estudio, la infraestructura de plomería de plomo de la ciudad estaba en su punto máximo y era más complicada durante los siglos que precedieron al apogeo del imperio. Se decía que el agua que fluía a través de las tuberías de Roma recogía partículas de plomo. El río Tíber, cuyas aguas pasaban por ambos puertos, recibía escorrentía del sistema de plomería de Roma. Sin embargo, debido a que las partículas de plomo se hundían rápidamente en las aguas más tranquilas del puerto, los expertos plantearon la hipótesis de que las capas de depósito de plomo en los núcleos del suelo
corresponderían a una red más extensa de tuberías de plomo. En pocas palabras, más plomo en una capa equivale a más agua fluyendo a través de las tuberías de plomo. Aunque este plomo probablemente no dañó la vida marina, dejó una huella distintiva. El mito divertido sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin salió un día en 1752. Voló su cometa durante una tormenta eléctrica y descubrió la electricidad cuando fue alcanzado por un rayo. Bueno, no, hay algunos errores en la oración. Franklin llevó a cabo el experimento mientras permanecía bajo cubierta. No hubo un rayo y ciertamente no inventó la electricidad. Solo estableció el vínculo entre los rayos y las chispas producidas por otros objetos con los que él y sus colegas habían estado experimentando, como las botellas de Leyden. Maravillas de la cocina de microondas. Percy Spencer, un ingeniero autodidacta que trabajaba en un proyecto de radar para el gigante de defensa Raytheon, inventó accidentalmente el microondas en 1945. Descubrió una barra de chocolate derretida en su bolsillo mientras probaba un nuevo tubo de vacío llamado magnetrón. Decidió intentar otro experimento, esta vez colocando algunos granos de maíz cerca del magnetrón y viéndolos explotar en palomitas esponjosas. Luego, Spencer colocó un huevo cerca del magnetrón y el huevo comenzó a moverse mientras el calor dentro del huevo creaba presión. Spencer notó que la yema se había calentado después de que el huevo explotara. Se dio cuenta de que la energía de baja densidad del magnetrón podía cocinar alimentos rápidamente. Construyó una caja de metal con una abertura en la que introducía energía de microondas. La energía atrapada creaba un campo magnético de alta densidad dentro de la caja. Colocó alimentos dentro de la caja y el calor de la energía cocinaba los alimentos. Se inventó el horno de microondas. Wild Bill Hickok. La opinión más comúnmente aceptada es que el póquer evolucionó del juego francés poke. Cuando los marineros franceses llegaron a Nueva Orleans con sus mercancías en el siglo XIX, llevaron consigo el juego y se extendió a lo largo del Mississippi. Para mediados de 1800, una baraja regular de 52 cartas había reemplazado la baraja original de 20 cartas que exigía poke, y las reglas habían sido modificadas y el nombre anglicizado a póquer. El juego ganó popularidad durante el siglo XIX a medida que se expandía la frontera del oeste y era común que se jugara por dinero. El juego se extendió aún más durante la Guerra Civil y la Gran Fiebre del Oro, y el salvaje oeste vio la llegada de todo tipo de jugadores. El engaño, el timo, el juego y la violencia se asociaron con el juego. Jugadores de póquer famosos como Doc Holliday, Wild Bill Hickok y Pat Garrett están inextricablemente ligados a los salones del salvaje oeste. Lo que ahora se conoce como la combinación de cartas de la mano del hombre muerto recibió su nombre de un relato que era la mano de 5 cartas al estilo de estudio o de dibujo que sostenía Wild Bill Hickok cuando fue disparado en la parte posterior de la cabeza el 2 de agosto de 1876 por Jack McCall. Se dice que la mano final de Hickok contenía ases y ochos de ambos trajes negros. Según el libro de Carl W. Brayhan, las cartas fueron recogidas del suelo por un tipo llamado Neil Christie, quien posteriormente las entregó a su hijo. El hijo, a su vez, informó al señor Brayhan sobre la composición de la mano. El hijo de Christie me reveló las identidades reales de estas cartas. El as de diamantes con una marca de talón en él, el as de tréboles, los 2 ochos negros de tréboles y espadas, y la reina de corazones con una pequeña gota de sangre de Hickok en ella, a pesar de que nada de esto se registró inmediatamente después del tiroteo. El gran danés. Juliana fue una gran danesa ganadora de medallas. Recibió 2 medallas Blue Cross, la primera por extinguir un dispositivo incendiario y la segunda por alertar a sus dueños sobre un incendio que había comenzado en su tienda. En abril de 1941, 2 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se arrojaron bombas incendiarias en toda Gran Bretaña como parte del Blitz. Se cree que uno de estos dispositivos cayó a través del techo del hogar donde Juliana y su dueño vivían. Se dice que el perro se paró sobre la bomba y orinó sobre ella, apagando el fuego y evitando que se propagara. Recibió su primera medalla Blue Cross por sus acciones. Gladiatrix. La Gladiatrix es la versión femenina del gladiador en la antigua Roma. Las gladiadoras, al igual que sus contrapartes masculinas, competían entre sí o contra animales salvajes para entretener a los espectadores en varios juegos y festivales. Se sabe muy poco sobre ellas. Parece que usaban aproximadamente el mismo equipo que los gladiadores masculinos,
pero eran ampliamente superadas en número y probablemente consideradas una rareza exótica por los espectadores. Aparentemente fueron introducidas durante la República Tardía y el inicio del Imperio Romano, y fueron legalmente prohibidas a partir del año 200 después de Cristo. Su presencia solo se conoce a partir de algunas historias escritas por miembros de la aristocracia romana y un puñado de inscripciones. Presidente Zachary Taylor. Zachary Taylor fue un líder militar estadounidense que se desempeñó como el 12º presidente de los Estados Unidos desde 1849 hasta su muerte en 1850. Taylor fue un comandante de carrera en el ejército de los Estados Unidos, alcanzando el rango de general de división y convirtiéndose en un héroe nacional por sus logros durante la Guerra México-estadounidense. Como resultado, fue elegido para la Casa Blanca a pesar de sus ideas políticas poco claras. Su principal objetivo como presidente fue la preservación de la Unión. Murió 16 meses después de asumir su cargo debido a una enfermedad gastrointestinal. La mayoría de estos fueron divertidos de descubrir, especialmente la historia real de la Estatua de la Libertad, porque francamente no aprendí nada de esto en la escuela. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.